hablar de este tema. Nadie mejor que Denise Merker. ¿Cómo estás, Denise? ¿Cómo estás, Paco? No estoy segura que sea la mejor, pero sí me da gusto saludarlos a ti y a Marco Gracias. y a todos a los que los escuchan. Y solamente comentar, porque hay tantos temas. Mira, en estas manifestaciones está el de la seguridad, un tema Sí. que se viene arrastrando desde hace muchísimo tiempo. En N+, ¿hace cuánto hemos hecho reportajes sobre la situación tan extrema que viven en ciertas rutas, en particular los transportistas, y no se ha podido resolver? Y esto implica desde las pérdidas económicas, pero también la inseguridad y la exposición, la vulnerabilidad de los conductores frente al crimen en varios lugares, en algunos de manera verdaderamente escandalosa, zona conurbada del Valle de México, en fin. Viene el tema de los granos, que también mencionaban, un asunto también muy complicado de manejar, porque resulta que pues, es muy difícil competir en el mercado internacional de granos con sembradíos en los que se supervisa en helicóptero, que están en Australia o que están algunos en Estados Unidos. Había grandes sembradíos de granos también en Ucrania, en Rusia, en fin. El tema aquí es cómo mantener la producción nacional compitiendo en un mercado internacional con ese tipo de superficies y esa forma de producir. Y déjame quedarme con el tema del agua, porque creo que no se le ha dado el golpe a la importancia que tiene esta iniciativa y que cae en un momento en que está muy enrarecido el ambiente con demasiados temas políticos, una radicalización de las partes, empezando desde luego también por la presidencia, pero también las organizaciones, una disputa política muy radicalizada, muy acentuado a raíz de la manifestación llamada de los Zetas. Y entonces cae esta ley que es fundamental, que viene de 1992, la Ley Nacional de Aguas, donde estábamos en otra coyuntura y ahora resulta que hay que pues volver a decir esto de que el agua es de todos, que hay muchísima agua concesionada que no es utilizada, o que hay un mercado entre quienes tienen esos permisos de concesión, y que ahora lo que toca realmente es pues hacer una ley. Ahora, la ley evidentemente iba a provocar muchísimos adversarios, y todos esos Ujú. adversarios pues son quienes tienen concesiones, que producen, que han invertido, y muchos de ellos legítimamente lo que sienten es que pues un Estado en el que confían poco va a venir y les va a quitar esos permisos, esas concesiones que heredan, en base a las cuales han hecho inversiones millonarias en infraestructura algunos. Y pues claro que hay muchísima angustia y descontento por esta Ley Nacional de Aguas. Lo que creo es que es una pena que caiga en un momento en el que se está politizando de esta manera, porque lo presentan pues como un gobierno que los quiere despojar de sus bienes. Sí. Al mismo tiempo hay muy buenos argumentos por parte del gobierno para decir no puede seguir esta situación en donde privados tienen concesiones que no usan y al lado hay poblaciones que se han ido desarrollando sin tener acceso al agua y pagan gente con pocos recursos, muchísimo dinero en pipas. En fin, lo que te quiero decir es un tema importantísimo, al mismo tiempo que suscita terrores, de verdad terror entre algunos productores, y que cae en un muy mal momento, desafortunadamente, donde pues todo está muy enrarecido, no pinta bien en ese sentido para que haya una solución que podría ser muy importante para todos, que es efectivamente una administración pues racional del agua, con acceso a pues toda esa población que ha crecido desde 1992 y con todos esos acaparamientos que efectivamente hay del agua de parte de ciertas personas. Entonces, interesante Ujú. el hecho de que se junten todas estas cosas, muchas de ellas legítimas, más el asunto político. Así es que una situación muy movida, insisto, sobre temas que merecerían un mejor trato, más sereno, más profundo por la importancia que tienen para el país. Exacto. Y si el objetivo es proteger el agua como un bien público, ¿no crees que esta iniciativa debió haber venido acompañada con leyes de transparencia, participación ciudadana, mecanismos de control Sí, ciudadano? tienes razón, Paco. Yo creo que esta ley tendría que haber sido mucho más platicada, además, porque mira, hay los radicales de la, digamos, de la versión sobre la reforma al agua que se tenía que hacer, lo que decían era, desaparezcamos el sistema de concesiones.
Sí. Todo el agua es del Estado, como está en la Constitución, pero además desaparecemos eso y simplemente se va a ir dando el agua que la gente necesita. Pero eso implicaría una revolución brutal. ¿Por qué? Porque la incertidumbre que le generas al productor, con la desconfianza que le tiene a un Estado centralizado, en donde además se podrían dar unos escenarios de corrupción espantosos. Imagínate que tú has invertido a lo largo de los años en una infraestructura productiva, te quitan el agua que te daba certeza y luego además tienes que ir a negociarla con alguien del gobierno para que te dé el permiso. Ahí era verdaderamente provocar la revolución. Esta es una versión intermedia, no es la radical. Reconozco las concesiones, pero sin esto saber si le estás usando, porque si no le estás usando, pues regrésala para que entonces la podamos distribuir de otra manera, y aún ahí hay muchísima temor, digamos, de cómo vaya a funcionar esto. Obviamente, ya la otra versión es la de que esto sea un bien mercantil, que la verdad, todos los ejemplos que hemos visto, incluso, no sé, estoy pensando en Bolivia, donde de repente se privatizó el agua de consumo en ciertas ciudades. Aquí en México también se ha hecho, y la verdad es que nunca ha dado resultados, simplemente se vuelve carísima, excluyente. Es uno de esos bienes que creo que no deberían ser negocio, que sí es un derecho humano al agua y que además creo que bien hecho podría generar también desarrollo. Sí creo que se debió haber hecho una información, garantizar mecanismos para evitar la corrupción, y que le diera certeza a todo este grupo, a muchos de los que hoy están en la calle y que además, entre otras cosas, no es lo único, tienen esta preocupación. Y ahí coincido contigo, Denise, porque hasta septiembre el gobierno federal informaba la Comisión Nacional del Agua de detectar 52,000 títulos de concesión de uso legal de agua que guachicoleaban el recurso, pero de repente esa comunicación parece que ya no fluyó con la consistencia que lo estaban haciendo. Fíjate, todo lo que pasó en medio, es que la agenda se fue a otros temas que además fueron temas polarizantes. Entonces, un tema tan importante, hace muchísimo que se piensa que se tiene que hacer algo con la ley de aguas. Y te doy un ejemplo que me consta, que es, de repente, digamos, un grupo de productores de trucha tienen 25 litros por segundo garantizados en una concesión a partir de unos ojos de agua. Utilizan 5, les quedan 20 libres. Alrededor crecieron comunidades desde que tuvieron esa concesión, pues se fueron desarrollando, hay más gente en el país, y se generaron unas poblaciones sin acceso absoluto al agua. El día que la Conagua va y le dice a los concesionarios, oye, pues aquí hay unas comunidades, tú nada más usas 5 de los 25, dame 5. Dicen que no. Y entonces la Conagua invirtió 20 millones en hacer un pozo para darle agua a esas comunidades. Eso es lo que... Hay una irracionalidad en el sistema de esas concesiones que ya no responde a la situación en la que nos encontramos, ni al desarrollo poblacional, ni nada. Hay razones de ser de esta reforma. Exacto. El tema es que tendría que ser muy bien consensuada, no en un momento tan polarizado. Así es. Pues seguramente seguiremos platicando de esto, como siempre. Les agradezco a los dos. Un gustazo platicar contigo. Estamos en tiempo real, nosotros vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos.